Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, en un vuelo de estorninos de Giorgio Parisi. Imaginen esta escena, es el atardecer en Roma. El cielo empieza a teñirse de tonos naranjas y púrpuras. Y justo sobre el horizonte aparecen miles de pequeños puntos negros. Cientos de miles a veces. Exacto, muchísimos. Son estorninos. Y estas aves vuelan, digamos, al unísono, creando unas formas súper fluidas, casi líquidas en el aire. Se expanden, se contraen, giran de golpe como si... Como si fueran un solo organismo gigante. Sí. Y lo más loco es que de alguna manera jamás chocan entre sí. Es un espectáculo visual que deja a cualquiera sin aliento. Pero la gran pregunta que nos reúne hoy en esta inversión profunda es ¿qué casaría si entender cómo vuelan estas aves fuera la clave matemática para comprender, no sé, el comportamiento de los mercados financieros? O cómo funcionan las redes neuronales de la inteligencia artificial. Así es. O incluso cómo abordar la parálisis política frente a la crisis climática. Y para quienes nos escuchan, hoy vamos a sumergirnos en los apuntes, investigaciones y reflexiones de un libro fascinante llamado En un vuelo de estorninos, las maravillas de los sistemas complejos. Que es del Premio Nobel de Física Giorgio Parisi. Y, la premisa de este material es muy inusual. Pasamos de una observación casi poética en el cielo a diseccionar las estructuras fundamentales del universo físico. Totalmente. Y nuestra misión con este análisis de hoy es desglosar qué son exactamente estos sistemas complejos de manera muy accesible. Queremos entender cómo la física logra explicar el caos de nuestra vida cotidiana. Y también hay una advertencia muy seria que hace Parisi en el texto sobre la alfabetización científica, además de descubrir cómo nacen realmente las ideas en la ciencia. Ya sabes, navegando entre accidentes matemáticos y, el uso a veces un poco peligroso de las metáforas. Sí, vamos a desempacar todo eso, porque creo que es un recorrido que llega en un momento bastante crítico para la sociedad. Muy crítico. Existe una tendencia a ver a la ciencia como una especie de orácula intocable, ¿no? Como algo que dicta verdades absolutas desde arriba. Y Parisi nos recuerda que la ciencia es un método súper desordenado. Sí, lleno de callejones sin salida. Exacto, debates frustrantes y descubrimientos que la verdad ocurren por pura casualidad cuando una investigadora o investigador estaba buscando algo completamente distinto. Y me gustaría que empecemos precisamente por esa advertencia crítica que mencionas. Porque el texto no arranca con ecuaciones incomprensibles ni con plumas de aves. Arranca hablando de nuestro futuro inmediato. El cambio climático. Así es. Parisi plantea que hoy en día es de vital importancia que el público general comprenda cómo funciona el proceso científico. No solo que, digamos, consuman los inventos o las curas que produce al final. Y usa la crisis del clima como el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando ese entendimiento falla. Y, se nota, la frustración de la comunidad científica con este tema es palpable en los textos de Parisi. Porque los climatólogos llevan décadas publicando datos, refinando modelos súper precisos y alertando sobre este aumento dramático de las temperaturas por la actividad humana. La evidencia es abrumadora a este punto. Sobra evidencia. Sin embargo, las acciones a nivel gubernamental y social parecen moverse a paso de tortuga. Y para explicar esta desconexión, Parisi nos regala una analogía muy visual. ¿La del auto en la noche? Esa misma. Pide que imaginemos que la humanidad viaja en un automóvil a toda velocidad en medio de una noche completamente oscura. Y la ciencia no es el conductor de ese auto. La ciencia son los faros. ¡Wow! Esa imagen de verdad lo cambia todo. Porque los faros iluminan el camino. Te muestran si hay una curva peligrosa o no sé, un precipicio a 100 metros, pero... Pero no pueden girar el volante por ti. Exacto, no giran el volante. Y además tienen un alcance limitado, lo cual es vital entender. Los faros no te muestran el destino final, solo te dan la información inmediata que necesitas para no estrellarte. Y es responsabilidad exclusiva del conductor, que en este caso son los gobiernos, las instituciones, la sociedad civil entera, mantener el vehículo en la carretera usando esa luz. Claro. Pero si el conductor decide ignorar los faros porque, no sé, de repente dice que no confía en cómo están fabricadas las bombillas, pues el choque es absolutamente inevitable.
Así es. Y eso conecta con el panorama general de la confianza. El texto menciona la pandemia reciente como un ensayo general bastante trágico de esto. Sí. Vimos a muchísimas personas rechazar las vacunas y las medidas básicas de salud pública. Ese rechazo costó vidas de forma inmediata. Pero cuando aplicamos esa misma mecánica de desconfianza profunda al cambio climático, Ya no estamos hablando de una crisis de salud pública temporal. Estamos hablando de una amenaza existencial para toda la civilización. es escalofriante, la verdad. ¿Y qué propone Parisi para arreglar esta falta de confianza? Porque no puedes obligar a la gente a confiar. Exactamente. No se puede exigir por decreto. Los científicos no pueden simplemente, digamos, salir en televisión y decir, confíen en nosotros porque somos los expertos. Parisi dice que cuando la ciencia se comunica únicamente como un producto final, todo pulido y sin fisuras, empieza a parecerse a la magia oscura. Magia oscura, claro. Y la gente le teme a lo que no entiende. Claro, y frente a una magia incomprensible, ¿es naturaleza humana refugiarse en creencias irracionales o teorías de conspiración? La solución es que la ciencia debe mostrar su trabajo, ser transparente sobre las dudas, los fracasos y cómo a través de debates durísimos se llega por fin a un consenso sólido. O sea, humanizar el proceso para desmitificar toda esa magia. Me parece una excelente forma de sentar las bases. Y siguiendo este espíritu de mostrar cómo se hace realmente la ciencia, el libro nos lleva de vuelta a esas frías tardes de invierno en Roma. Al origen de la investigación sobre los estorninos. Sí, Parisi cuenta cómo se quedaba maravillado viendo a estas aves en el cielo. Parecía que había un director de orquesta invisible dictándoles cuándo girar. Y esto lo impulsó a estudiar la bandada como un sistema complejo. Que, bueno, para quienes no estén familiarizados con el término, un sistema complejo es una colección de muchísimos agentes individuales. Pueden ser neuronas en el cerebro, átomos, personas comprando acciones en la bolsa. Crean un comportamiento colectivo sorprendente que nadie podría haber predicho mirando a un solo individuo. Pero el desafío metodológico para probar esto en los años 90 fue gigantesco. Porque en la física, y específicamente en la mecánica estadística, hay una gran tradición de predecir el comportamiento de millones de átomos. Por ejemplo, ¿cómo interactúan para que un material conduzca electricidad? Cosas inanimadas. Exacto, cosas inanimadas. Pero Parisi se preguntó si esas mismas herramientas matemáticas se podían aplicar a seres vivos, seres que toman decisiones en fracciones de segundo. Y para lograrlo, no bastaba con mirar al cielo y tomar notas. Necesitaban datos duros, en 3 dimensiones. Y las fuentes detallan que, la solución fue instalar un sistema de cámaras estereoscópicas en las azoteas de Roma. Tomaban fotografías simultáneamente desde diferentes ángulos para poder reconstruir la posición exacta de cada pájaro en un espacio 3D. Un trabajo monumental. Monumental y revelador. Porque el primer gran hallazgo rompió con todo el sentido común. Cualquiera pensaría que en una bandada que está siendo atacada por un halcón, digamos, las aves buscarían refugiarse en el centro. Para protegerse, creando un núcleo muy denso. Yo pensaría eso. Todos lo pensaríamos, pero los datos revelaron que los bordes de la formación son hasta un 30% más densos que el centro. ¡Wow! Y la analogía que usa el autor para explicar esto me pareció genial, porque es súper cotidiana. Es como un autobús de transporte público en plena hora pico. El famoso autobús lleno. Sí, la gente no se distribuye de manera uniforme a lo largo de todo el pasillo. Se aglomeran de forma caótica cerca de las puertas para poder entrar o salir rápido, y dejan algunos espacios vacíos en el medio. Bueno, pues las aves se compactan en los márgenes de la bandada por dinámicas muy similares de aerodinámica y movimiento. Pero ese detalle de la densidad fue solo el preludio. El verdadero cambio de paradigma, el momento de eureka del estudio, vino justo después. Y aquí es donde la intuición humana falla por completo. Resulta que descubrieron que los pájaros no usan cintas métricas en sus cabezas. No calculan la distancia entre ellos en metros. No les importa si el pájaro de al lado está a 50 centímetros o a 2 metros. Exacto. Se enfocan en un número fijo de compañeros cercanos. Específicamente, creo que son sus 6 o 7 vecinos más cercanos, sin importar la distancia física real que los separe.
Y a esto lo llamaron distancia topológica, en contraposición a la distancia métrica. Lo fascinante aquí es entender la diferencia. Pensemos en conducir en una autopista súper congestionada. Si aplicáramos una regla de distancia métrica estricta, estaríamos intentando calcular la velocidad de todos y cada uno de los autos en un radio de, no sé, 100 metros a la redonda. Eso colapsaría nuestro cerebro en 2 segundos. Totalmente. Lo que hacemos en realidad es una evaluación topológica. Solo prestamos atención al auto que está inmediatamente delante de nosotros, y tal vez a los que están justo a los lados. Si el auto de enfrente frena de golpe, nosotros frenamos de golpe. No nos importa que esté pasando a medio kilómetro de distancia. Los estorninos operan bajo esta misma regla de red local. Y esa idea de domar el caos observando únicamente las conexiones locales me vuela la cabeza, porque de repente este modelo de los estorninos y la distancia topológica empezó a aplicar como molde para muchísimas otras disciplinas. Al demostrar que la interacción colectiva depende de la red de conexiones y no de la simple distancia física o geográfica, la física le entregó una herramienta invaluable a otras ciencias. ¿Cómo cuáles? Porque el salto de aves a otras cosas es grande. Bueno, este mismo principio matemático explica perfectamente cómo se propaga una noticia falsa en una red social. Ah, claro. No importa a cuántos miles de kilómetros de distancia física esté un usuario de otro. La propagación de la información depende de con quién está conectado topológicamente en su círculo digital. O sea, sus 7 vecinos digitales más cercanos, por así decirlo. Exactamente. Y lo mismo ocurre con el pánico en los mercados financieros. Un corredor de bolsa no mira a todo el mundo, reacciona a los movimientos de sus pares más cercanos en su red de información. Y eso desencadena una cascada de decisiones que puede tumbar el mercado en minutos. Es un comportamiento idéntico a una bandada girando de golpe para evadir a un depredador. Es fascinante ver cómo una bandada de pájaros sirve de puente directo para entender una crisis económica mundial. Pero, para la audiencia que nos escucha, y quizás se pregunta cómo pasamos de observar aves a programar algoritmos o entender el cerebro, tenemos que adentrarnos en la parte, creo yo, más abstracta del trabajo de Parisi. Sí, aquí entramos en territorio complejo. El texto menciona conceptos que sonan un poco a ciencia ficción dura. Cosas como transiciones de fase y cristales de spin. Suena súper intimidante, lo sé. Pero podemos anclarlo en la experiencia diaria de cualquier persona. Una transición de fase clásica es algo que ocurre en la cocina todo el tiempo. Cuando hervimos agua, le aplicamos calor. A un nivel microscópico, las moléculas de agua rompen sus enlaces y cambian su forma de interactuar. Y a nivel macroscópico, pues el sistema entero se transforma radicalmente. Pasa de ser un líquido a ser un gas. Exacto. La física clásica es excelente para describir estos sistemas ordenados. Incluso entiende muy bien los imanes típicos que tienes en la puerta de tu refrigerador. Ahí todos los átomos se alinean de manera ordenada, todos mirando juntitos hacia el polo norte. Claro, súper ordenado. Pero el universo rara vez es tan amable y ordenado. Y ahí es donde entran los famosos cristales de spin. Por lo que detalla el libro, un spin es básicamente la orientación magnética de un átomo. Así es. Y si un imán normal es como un grupo de personas marchando perfectamente sincronizadas hacia el norte, un cristal de spin es una multitud en una estación de metro subterránea en plena hora pico, donde la mitad de la gente quiere caminar desesperadamente hacia la derecha y la otra mitad hacia la izquierda. Y chocan constantemente. Las fuerzas magnéticas de los átomos vecinos son contradictorias. A esto en física le llaman frustración magnética. Los átomos están literalmente atrapados en un conflicto constante sobre hacia dónde demonios deben apuntar. Qué buen término, frustración magnética. Me imagino a los pobres átomos estresados. Sí, y esa frustración crea un sistema profundamente desordenado y caótico. El gran problema sin resolver de la física durante muchísimo tiempo fue cómo describir matemáticamente el estado de un material que al enfriarse no se asienta en una sola estructura ordenada, sino que se congela en un estado de caos aparente. Existen muchísimas fases a la vez. Y la solución que encontró Parisi a este caos es uno de los ejemplos más claros y bonitos de serendipia en la historia de la ciencia moderna. Porque el libro cuenta que Parisi estaba trabajando con algo llamado el método de la réplica, y lo describe casi como si fuera un juego, un pasatiempo matemático.
Sí, fue pura curiosidad matemática al principio. En lugar de intentar resolver la ecuación súper compleja para el sistema caótico de frente, París imaginó múltiples copias idénticas del sistema, réplicas, interactuando todas entre sí. Y luego hizo un truco matemático loquísimo, asumiendo que el número de esas réplicas era 0. Lo cual, lógicamente, no tiene ningún sentido físico. Ninguno. Imagina decirle a un colega investigador que resolviste un problema asumiendo que tienes 0 laboratorios y 0 muestras. Parisi admite en sus propios textos que era pura manipulación algebraica, una curiosidad matemática en la que simplemente se dejó llevar por la intuición. Pero al desarrollar toda la ecuación, se dio cuenta de que este truco de 0 réplicas le permitía calcular cómo el sistema se dividía en un número gigantesco, casi infinito, de estados posibles a bajas temperaturas. Había logrado crear, por puro accidente casi, un mapa matemático para describir el desorden puro. Exacto, un mapa del caos. Pero a ver, espera. Para quienes nos escuchan hoy y que ven noticias sobre inteligencia artificial absolutamente todos los días en sus redes, estamos diciendo que esta manipulación algebraica rara de imanes desordenados de los años 70 tiene que ver directamente con la tecnología que usamos hoy. Directamente y sin escalas. Cuando tienes una red neuronal artificial, digamos, un modelo de lenguaje moderno, de esos que escriben ensayos, la red tiene miles de millones de parámetros. Y esos parámetros a menudo reciben señales contradictorias sobre cuál es la respuesta correcta a tu pregunta. ¿Tienen frustración? Tienen frustración, exacto. Tienen que minimizar el error navegando por un paisaje matemático lleno de posibles soluciones, muchas de ellas contradictorias, igual que los átomos en el cristal de spin. Las ecuaciones que Parisi desarrolló por pura curiosidad para domar el caos magnético terminaron siendo la arquitectura fundamental para entender cómo las redes neuronales pueden optimizarse, aprender y memorizar patrones. O sea, él no estaba intentando crear la base matemática para la IA del futuro, estaba intentando entender una aleación de metales desordenada. Ese es el poder absoluto de la serendipia y de la investigación básica, la que es pura y libre de objetivos comerciales inmediatos. Me fascina cómo eso ilustra que el conocimiento humano nunca es lineal, y Parisi reflexiona muchísimo sobre esto en el libro, sobre cómo las ideas se roban y se prestan entre diferentes campos científicos todo el tiempo, cómo una ecuación sobre imanes ayuda a los neurocientíficos a entender la memoria humana, o cómo mirar pájaros ayuda a la sociología. Y esto nos abre un debate interesantísimo sobre el lenguaje que usa la ciencia y el rol importantísimo de las metáforas, porque ninguna disciplina existe en un vacío hermético. La historia de la ciencia nos demuestra que las disciplinas se comunican, que existe un espíritu de la época. Corporalmente, y el libro ofrece un ejemplo histórico monumental de esto con la teoría de la evolución. Resulta que Charles Darwin no dedujo el concepto de la lucha por la supervivencia observando únicamente a los pinzones en las Islas Galápagos. Estaba profundamente influenciado por los ensayos de un economista. Thomas Malthus. Exacto, Malthus, quien escribía sobre el crecimiento poblacional y la escasez de recursos humanos en las ciudades. O sea, la biología tomó prestado un marco conceptual enteramente de la economía a través de una metáfora. Las metáforas funcionan como contrabandistas, cruzan las fronteras de las diferentes ciencias, llevando ideas nuevas en la maleta. Pero, y el texto hace muchísimo énfasis en esto, Parisi parece tener una relación de amor y odio con las metáforas, o mejor dicho, detesta profundamente cuando se usan a la ligera. A un físico, supongo, le rechinan los dientes cuando alguien en una reunión de negocios corporativa dice que su empresa acaba de dar un salto cuántico en las ventas. Uy, sí. O cuando alguien dice que el talento para tocar la guitarra de alguien está en su ADN. Porque usar esos términos de manera tan suelta y casual vacía los conceptos de su significado científico real. Y el salto cuántico es el mejor ejemplo. Claro, un salto cuántico en física no significa un progreso enorme o gigantesco. De hecho, a menudo se refiere a un cambio minúsculo a nivel subatómico. Es lo opuesto a lo que la gente quiere decir. El libro recuerda el infame engaño de Alan Sokal en los años 90 para ilustrar justo este punto del abuso del lenguaje. El caso Sokal es tremendo. Sokal era un físico que se frustró tanto con el uso abusivo de términos científicos complejos en las ciencias sociales y las humanidades que escribió un artículo deliberadamente absurdo. Una parodia total. Sí, argumentaba usando pura jerga incomprensible que la gravedad cuántica era un constructo social y lingüístico.
No tenía ningún sentido físico. Y lo increíble es que una prestigiosa revista académica de estudios culturales se lo aceptó y se lo publicó como si fuera un hallazgo académico revolucionario. Es que Sokal expuso lo facilísimo que es sonar inteligente simplemente arrojando la palabra cuántico o relatividad en medio de una oración larga. Sokal y Parisi nos dicen que si la metáfora no tiene un rigor subyacente, es solo humo. Humo y espejos. Para los físicos, la conexión entre diferentes fenómenos no puede ser solo una figura retórica que suena bonito en un papel. La física es, en su núcleo más puro, matemáticas aplicadas. Y cuando la física conecta dos cosas que parecen totalmente distintas, suele ser a través de una fertilización cruzada matemática real. Un ejemplo bellísimo que cita Parisi es observar un campo de trigo cuando es acariciado por el viento. Un poeta te diría que el trigo se muere como las olas del mar. Es una metáfora preciosa, claro. Preciosa, pero para un físico no es una metáfora. Es un hecho literal medible. Las ecuaciones diferenciales que describen matemáticamente cómo el viento crea ondulaciones en los tallos de trigo son estructuralmente las mismísimas ecuaciones que describen la formación de olas de agua en el océano. O sea, la naturaleza recicla sus propias matemáticas en cosas completamente distintas. El libro lleva esta idea al extremo al mencionar, por ejemplo, la superconductividad. En los años 60, los físicos notaron que el comportamiento de ciertos metales fríos, que conducen electricidad sin resistencia alguna, correspondía matemáticamente al problema de la estructura del vacío cuántico en el espacio. Imagínate eso. Un cable de metal en un laboratorio terrestre súper frío y la estructura del vacío en el espacio profundo y oscuro responden a las mismas reglas geométricas y matemáticas. No es poesía, es literalmente la arquitectura del universo. Y para descubrir esa arquitectura oculta, se necesita algo que a menudo pasamos por alto cuando pensamos en la ciencia dura: la intuición. El método científico es muy riguroso, sí, pero el salto inicial suele ser puramente intuitivo. Como Galileo. Exactamente. Parisi menciona a Galileo Galilei. Cuando él observó por primera vez las manchas en el Sol a través de su telescopio primitivo, asumió de forma súper intuitiva que las leyes de la física que gobernaban los cielos allá arriba eran las mismas que regían aquí en la Tierra. Y en su época, recordemos, eso era herejía pura. Se creía que los cielos eran un reino perfecto, divino e inmutable. La intuición de que el universo habla un solo idioma matemático, sin importar dónde mires, es la base de todo lo que hacemos en ciencia hoy. Y creo que eso nos lleva a la reflexión final del libro, que para mí responde a la gran pregunta subyacente de por qué hacemos todo esto. Hemos hablado del clima, de pájaros volando, de imanes frustrados y de algoritmos modernos. Pero, ¿cuál es el propósito final de invertir billones de dólares y la vida de miles de mentes brillantes en descifrar cómo funciona el universo? Bueno, el texto recoge una anécdota histórica fantástica, y yo diría que muy conmovedora, sobre el físico experimental Robert Wilson. Es una de las defensas más elocuentes de la ciencia pura que he leído. Cuéntanos un poco de ese contexto. Ocurrió en 1969, en plena Guerra Fría. Wilson estaba testificando ante el Congreso de los Estados Unidos. Él estaba solicitando una cantidad colosal de dinero de los impuestos públicos para poder construir un acelerador de partículas gigantesco en el laboratorio Fermilab. Un proyecto carísimo. Carísimo. Y un senador, obviamente con la mente puesta en el conflicto militar global de la época, lo acorraló. Le preguntó repetidamente y con mucha insistencia de qué manera exacta esta costosa máquina iba a contribuir a la defensa militar y a la seguridad nacional del país. Y la respuesta de Wilson es una joya. Debería enseñarse en todas las escuelas. Él admitió, con total franqueza frente al Congreso, que el acelerador no tenía absolutamente ningún valor para defender al país militarmente. Cero. Pero añadió que, al igual que la poesía, la pintura, la gran literatura o la escultura, el conocimiento que generarían haría que el país valiera la pena ser defendido. ¡Qué respuesta! Eleva a la ciencia de ser una simple herramienta de ingeniería o un arma, a ser un pilar fundamental de la cultura y la dignidad humana. El famosísimo físico Richard Feynman solía comparar a la ciencia como un rompecabezas colosal,
Decía que los investigadores lo arman movidos por el puro placer intelectual y la pasión subjetiva por descubrir cosas nuevas. Sí, como un niño armando un Lego gigantesco. Pero esa pasión, aunque parezca un juego, tiene un impacto objetivo innegable en la realidad. Empuja constantemente los límites de nuestro conocimiento como especie y es la única herramienta real y comprobable que tenemos para evitar caer de nuevo en el oscurantismo y la superstición. Totalmente de acuerdo. Y para visualizar de forma gráfica ese progreso constante, Parisi nos regala una última metáfora en el libro. Una que, sí, está muy bien aplicada. Compara a la empresa científica, a toda la ciencia, con una fogata encendida en medio de una noche muy oscura. Es una imagen muy poderosa. A medida que hacemos nuevos descubrimientos, es como si le echáramos más leña al fuego. La llama, lógicamente, crece, se vuelve más intensa y alta, y su luz ilumina cada vez más terreno a nuestro alrededor. Nos revela cosas maravillosas que estaban ahí ocultas. Pero hay una paradoja matemática inevitable en esta fogata. A medida que ese círculo de luz crece y crece, también se expande su circunferencia exterior. Es decir, el perímetro exacto donde la luz choca con la oscuridad de la noche se hace cada vez más grande. Lo cual significa, en términos prácticos, que por cada misterio que por fin resolvemos, entramos en contacto directo con una frontera de ignorancia aún mayor. Cuanto más sabemos y dominamos sobre el universo, más conscientes nos volvemos de la inmensidad aterradora de lo que aún desconocemos por completo. Es un golpe al ego de la humanidad, sin duda. Pero en lugar de ser desalentador o deprimente, Parisi dice que ese perímetro de oscuridad expansivo es la mejor garantía que tenemos, la garantía de que siempre, siempre habrán nuevas preguntas, nuevas aventuras intelectuales para las próximas generaciones y nuevos sistemas complejos esperando a ser comprendidos. Verdaderamente extraordinario de principio a fin. Lo es. Y bueno, al terminar nuestra inmersión profunda de hoy en este material tan rico, me gustaría dejar una incógnita flotando para quienes nos escuchan en este momento, tratando de conectar ese inicio tan poético de Roma con nuestra realidad hiperconectada actual. A ver, ¿te escucho? Hemos visto durante este análisis que las reglas topológicas, esas reglas increíblemente simples que utilizan los estorninos para seguir únicamente a sus 6 vecinos más cercanos, nos han permitido a los humanos crear modelos matemáticos para entender desde imanes caóticos hasta las grandes fluctuaciones de la economía mundial. Así es, herramientas universales. Pensando en ese poder descriptivo enorme, la pregunta es, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lupa matemática de la distancia topológica a la forma en que nosotros, los seres humanos, interactuamos hoy dentro de nuestros propios ecosistemas digitales? Uy, las redes sociales. Exacto. ¿Qué descubriríamos científicamente sobre cómo nos polarizamos todos los días? ¿Cómo replicamos casi ciegamente el comportamiento, la furia o la indignación de nuestros vecinos ideológicos más cercanos sin siquiera darnos cuenta del panorama general? ¿Y cómo terminamos formando estas inmensas bandadas de pensamiento colectivo en las redes sociales, moviéndonos al unísono hacia los extremos? Es una excelente y un poco aterradora pregunta para llevarnos a casa. Sí, es algo muy profundo para reflexionar la próxima vez que, no sé, el tráfico de la ciudad se detenga de golpe sin ninguna razón aparente, o la próxima vez que simplemente miren al cielo y tengan la suerte de ver a una bandada de estorninos danzando al atardecer. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo